Buenas y bendecidas noches, señores. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, por su presencia. Pero sobre todo, señores, vamos a dar gracias por este tiempo que nos permite pasar en su palabra. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas, muchas gracias por la bendición del día de hoy, Señor. Por el trabajo que nos diste, por tu amor, por tu fidelidad, por tu abundancia, por tu provisión. Gracias por los alimentos recibidos, Señor, por la fuerza que nos das para trabajar diariamente. Pero sobre todo, gracias por estar en tu presencia, Señor, por estar contigo y porque tú diariamente estás con nosotros. Gracias por la palabra la cual nos dejaste siempre y que sí, y que queremos aprender de ti cada día más y más y más, Señor. Que todo lo que diga hoy, Señor, sea conforme a tu voluntad, que sea tu espíritu el que hable por medio de mí, Señor, y que todo sea sana doctrina. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos otra vez. Gracias por su tiempo, gracias por su fidelidad, gracias por aguantarme, soportarme. Pues muchas gracias, gracias. Y hoy, pues, a darle, ¿no? Como dicen, apenas llevamos dos materias, ya casi terminamos esta. Hoy es lunes de doctrina de la palabra de Dios. Y estamos ya así a nada de terminar esta materia, ¿no? Ya nada más nos faltaría esta y la siguiente semana para terminar esta materia e iniciar con la siguiente. A diferencia de la del miércoles, que es así, va para largo. O sea, no se desesperen en esa, pero viene, y de por sí vimos temas de Dios, ahora vamos a ver temas de Jesucristo. Imagínense, ¿no? Cómo va a estar bien padre todo eso. Pero bueno, regresando al día de hoy, hoy nos toca doctrina de la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que posteamos que vamos a ver el día de hoy? Ya vimos la claridad de las escrituras, la necesidad de las escrituras y la autoridad de las escrituras. Y cuando hablo de escrituras, obviamente me refiero a la palabra de Dios escrita, a la Biblia como la conocemos todos, ¿no? Hicimos una materia aparte de eso porque es muy importante conocer todo lo que nos dejó ahí el Señor. Pero también es importantísimo, y lo he recalcado en cada sesión que hemos tenido, que es importantísimo leer y leer y leer la palabra de Dios. De hecho lo vimos el lunes pasado, que es así algo como que obligatorio, casi, casi debería de ser el que no, el que estemos leyendo la palabra de Dios diariamente, diariamente. Si recuerdan, ayer por ahí subí un comentario acerca de todos los libros que hemos leído ya en el quinto mes, ¿no? Bueno, en 4 meses ya todos los que hemos leído. Almita, bienvenida, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. De todos los libros que hemos leído, y ahí vamos, ¿no? Poquito a poco, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una de las últimas, bueno, la última de las 4 características que les había mencionado, aparte de la autoridad, de la necesidad y de la claridad. Hoy vamos a ver la suficiencia de la Biblia. La pregunta que les puse por ahí fue ¿es la Biblia suficiente para conocer de Dios? ¿Hay algo más que necesitemos para conocer de Dios? ¿O qué onda, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí será suficiente? Pues vamos a entrar en materia. El concepto de la suficiencia de la Biblia se refiere a que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora
contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación y para confiar y obedecerlo perfectamente. Ajá, ese es el concepto de la suficiencia de las Escrituras. Si hablamos de cada etapa de la historia de la redención, estamos hablando desde que creó a Adán y Eva, desde que hizo la creación, desde que mandó que se hiciera la creación, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, a eso nos referimos en en cada etapa de la historia de la redención. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Solo en la Biblia están las palabras de Dios para salvación y debemos regocijarnos por esta revelación. ¿Hay algún otro libro escrito? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero ¿hay alguna otra palabra, hay algo que alguien nos diga de que hay algo más que necesitemos para salvación que no sea la palabra de Dios? Por ahí el mundo les va a decir, no, pues con que seas buena persona, no, con que te portes bien, no, con que hagas estas cosas. Todo eso ya sabemos que es mentira los que leemos la palabra. Esta es la palabra de Dios, es la vida de Cristo. Es lo que vino a hacer Cristo con nosotros. Ahora el mundo está muy aferrado en decir que no, fíjense que si se portan bien, que no es necesario, que la Biblia ya pasó de moda, muchas cosas con las que nos están atacando. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Acuérdense que aquí es la palabra y nos ceñimos a lo que dice la palabra. No andamos por ahí he conocido personas que hacen de un solo libro que han leído en toda su vida la ley, ¿no? A veces ni siquiera saben si es cierto o no es cierto lo que dice ese libro, pero ellos ya lo agarraron como ley para su vida. ¿Qué dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15? Recuerden, también el día de hoy, todos los versículos que vamos a ver vienen de Pedrito, la fe, pero la fe te lleva a conocer a Dios y conocer a Dios te lleva a leer la palabra. El Pedrito se adelantó, pero ahorita vamos a ir desahogando todo esto. Como siempre, el Pedrito dándonos ahí clase de apologética, pero aún así, ¿cómo vamos a saber qué es la fe si no sabemos lo que viene en la palabra de Dios? Porque si nos vamos al concepto de fe, al concepto mundano, a la transliteración de la palabra fe, fe significa simplemente creer. Yo tengo fe en mi esposa, es una excelente mujer. Habrá quien tenga fe en un amigo que diga es el mejor amigo que he tenido, ¿no? Hay quien tiene fe en la ciencia. Ajá. Pero entonces lo vamos a ver en uno de estos miércoles, que es la fe salvadora, no la simple palabra fe, porque la palabra de Dios no se refiere a la simple palabra fe, sino se refiere a la fe salvadora, a la fe que te lleva a salvación, a la fe que te lleva a conocer a Dios, a la fe que te lleva a leer la palabra de Dios. Pero vámonos por puntos. Les decía, todos los versículos que vamos a ver el día de hoy son versículos de la Reina Valera 2015 o Reina Valera actualizada, como ustedes le quieran llamar. Es la que a mí me gusta utilizar porque no se desvirtúa tanto de lo que dice Pedro. Exacto, fe bíblicamente tiene otro significado que le damos en el mundo secular. Ahí está, ya ven cómo Pedrito está en el mismo canal. Pero bueno, les decía, yo siempre les pongo la Reina Valera actualizada porque es la que más me gusta, no se aleja tanto del sentido original y aparte tiene palabras que ya podemos entender. A mí me encanta, yo casi siempre estoy leyendo la Reina Valera 1960, pero ahora yo pongo esta para que sea más entendible. Entonces, todos los versículos que veamos el día de hoy, a menos que yo les diga, no, miren, lo saqué de acá, todos son de la Reina Valera 2015. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Y que desde tu niñez has conocido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está lo que Pedro decía, la fe, pero ¿la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Aquí está la respuesta de lo que el buen Pedrito nos está diciendo. Primero que nada, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dice que nos pueden hacer sabios para salvación. Por medio de la fe, pero ¿la fe en quién? En Cristo Jesús. Ahí está. Les digo que la palabra responde todo, pero hay todavía quienes no creen, ¿no? Aquí el Pedrito brincó con esa pregunta. Ahí está la respuesta, en la misma palabra de Dios. Luego dice Santiago 1:18, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas.
Dice todavía la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí está la respuesta que necesitaba Nicodemo en Juan 3:16, ¿no? En esa plática que tiene Jesús con Nicodemo. Ahí está la respuesta de Pedro. Pues no entiendes qué es nacer de nuevo. No es que nazcas de simiente corruptible. O sea, no es que nazcas de un vientre materno, sino de incorruptible, sino que nazcas a la vida por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué nos da la Escritura? Sabiduría para salvación. Y fe en Cristo Jesús. Ajá. Luego dice aquí, tengo otra, que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, este sí es un versículo famosísimo. De hecho, el buen Pedrito, Almita, se acordarán que había una materia que se llamaba Herramientas para el Estudio de la Biblia. Lo primero que nos hicieron aprender, así el primer día que llegamos, así que pisamos el instituto, lo primero que nos dijeron, estos dos versículos se los van a aprender de cajón, se los vamos a preguntar cualquier día de los 3 años que dura el instituto, y hay de ustedes donde no me lo digan. Y quien conoció a la persona que nos dio clases de esa materia, saben que no bromeaba, ¿no? Por ahí, Pedrito, te acordarás que ya un compañero nuestro ya estaba pidiendo que Jesús regresara en ese momento de la regañiza que le pusieron por no cumplir con una tarea, ¿no? Ahí tú te acordarás, Pedrito, hasta te va a dar risa. Pero bueno, dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 17. Versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Independientemente de otras, ¿cómo les diré? De otras percepciones que pudiéramos tener, estos dos versículos nos están diciendo qué cosa, principalmente qué cosa nos están diciendo, que la palabra de Dios escrita es suficiente para vivir la vida cristiana. Todos aquellos que dicen, bueno, ya soy cristiano, ¿y ahora qué hago? Lee la Biblia, lee la Biblia. Sí, pero lee la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí te va a decir qué es lo que quiere Dios de ti, pero me estoy adelantando. Aquí, ojo, aquí hay muchos que saltan por ahí y que dicen, no, pero es que aquí la Escritura dice enteramente capacitado para toda buena obra. ¿A qué se refiere el término buena obra cuando dice, en esta parte de este versículo habla la palabra de Dios? Ok, se refiere a toda buena obra, a todas las obras que señala la Biblia, a todas las buenas obras que señala la Biblia. No se refiere a que, me estoy adelantando, es que es tan fascinante esto de la palabra de Dios que me estoy adelantando, pero ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ir desglosando. Ok, aquí hay dos versículos. Miren, nosotros a veces, la palabra de Dios nos manda a ser perfectos, nos manda a ser santos, ajá, pero jamás, jamás, jamás jamás en esta vida vamos a poder ser perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Es el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra. Es el único, Dios es la perfección toda posible. Ninguno de nosotros, aunque nos dedicáramos de 100% de tiempo completo a leer la Biblia, pudiéramos decir que somos santos o que somos perfectos. ¿Por qué? Porque si nos dedicáramos el 100% a hablar de la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, ¿dónde queda el mandamiento de enseñar y de predicar la palabra de Dios? Por eso les digo, no podemos ser perfectos. Y Santiago en el capítulo 3, versículo 2 nos los dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar el cuerpo entero. Pero dice que si no ofende de palabra. ¿Y cómo ofendes con tus acciones? ¿Cómo ofendes con tus actitudes? ¿Cómo ofendes con tus sentimientos? ¿No? Y luego dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí dándole clase a los fariseos, no, perdón, cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿no? Que la habían cachado ahí, en pleno pecado, Jesucristo, y que le quisieron ahí tender una trampa al buen Señor Jesús, porque lo que estaban haciendo era totalmente fuera de la ley, porque la ley, si los fariseos eran tan celosos de la ley, tuvieron que haber llevado no solo a la mujer, sino también al hombre, porque la ley marcaba que si eran encontrados en adulterio, los dos tenían que morir, pero esta vez probaron al Señor, quisieron probar al Señor Jesucristo y solamente le llevaron a la adúltera. ¿Qué les dice Jesucristo? A ver, ¿quién de ustedes no ha pecado? Y eran los sacerdotes, era el Sanedrín, eran los meros santos, ¿no? De ese tiempo. A ver, ¿quién de ustedes no ha pecado? El que no haya cometido pecado, que arroje la primera piedra. Nadie pudo arrojar la piedra. Nadie. ¿Por qué? Porque bien lo dice la palabra. Siempre estamos pecando. Siempre estamos pecando. No hay una manera de no pecar. Ajá, si no pecamos por omisión, pecamos por comisión. Lo vamos a ver también adelantito. No, ahí vamos. Ajá. ¿Qué sigue lo demás? ¿Qué sigue? Dice así. La doctrina de la suficiencia de la palabra de Dios escrita nos enseña que podremos encontrar todo lo que Dios quiere que sepamos y hagamos en determinada situación, en determinada cuestión. Ajá, ¿qué significa esto? Ok, imagínense ustedes, muchas veces nosotros, andamos, ¿cómo les diré? Andamos con una cuestión específica. No andamos queriendo saber alguna pregunta. Y ni siquiera nos vamos a ir a los no creyentes, ¿no? A nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios. A veces andamos orando, ayunando, haciendo cosas porque queremos encontrar o lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Yo creo que a veces el Dios, el Señor, se contiene en bajarnos y darnos un zape, porque dice, ¿para qué les di la palabra? Ahí está lo que Dios quiere que haga y lo que Dios quiere que aprendamos. Sí, no hay más. Por eso, ¿cuál es el motivo de esto? Hay muchos libros escritos alrededor de la Biblia. Ajá. Hoy en la mañana tenía, no un debate, no una confrontación, no, tenía una plática con una persona que está aferrada a decir que el cristianismo se inventó en el año 303. Ajá. Y todo porque lo leyó en un libro, en un solo libro, y así se llama el libro, año 303, Invención del Cristianismo. Él dice que ese libro dice la verdad. Yo le dije, perdón, con solo un libro tú pretendes venir a imponerme el hecho de que el cristianismo fue en el año 303. Y dice, no, pero es que también Josh McDowell lo dice. No, ni siquiera has leído el libro de Josh McDowell, el de Nueva Evidencia que exige un veredicto, porque él jamás está en contra de la Biblia, jamás está en contra de Dios, jamás está en contra del cristianismo. Y para mala fortuna de él, yo ya leí en línea el libro de año 303, Invención del Cristianismo. La verdad fue una pérdida de tiempo. Pude haber utilizado mi tiempo para algo muy bueno, pero fue una verdadera pérdida de tiempo porque el autor de ese libro ignora que hay escritos desde antes del año 150 después de la muerte de Cristo que anulan lo que él dice que en el año 303 se inventó el cristianismo. Pero bueno, no es clase de apologética para contravenir ese libro. Lo que yo decía es que hay muchas personas que se dejan engañar por algunos libros que pretenden desacreditar lo que dice la palabra de Dios o que pretenden que aprendamos algo que no viene en la palabra de Dios. Y a veces nuestro corazón está tan entenebrecido, a veces está tan dudoso, que le creemos a otras personas en vez de creerle al autor de la vida. Ajá. Dice ahí también, la cantidad de escrituras dadas en determinado momento fue suficiente en cada etapa de la redención. ¿A qué se refiere esto? Ok, cuando Moisés murió, si se acuerdan cuando Moisés murió, en ese momento Moisés había escrito la ley que le había dictado Dios. Y de hecho, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Eso lo vamos a ver en las siguientes materias.
Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 2, dice así: no añadas a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. ¿Qué estaba diciendo ahí Moisés? Ok, el Señor hasta el día de hoy, hasta el día de la muerte de Moisés, nos dio esto. Esto es la ley. Esto es lo que quiere que el Señor sepamos y hagamos. Esto no hay más. Hasta ahorita no hay nadie más. Sin embargo, nos damos cuenta que después el Señor inspiró a otros hombres que fueron escribiendo más libros. Tenemos a José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y así hasta llegar a Malaquías. Ajá, ¿qué quiere decir? Que el Señor permitió que se añadieran más libros, más conocimiento, más escritos a lo que había dejado Moisés. ¿Dónde se comprueba eso? En el libro de Proverbios, que casi fue uno de los últimos en ser compilados, dice en el capítulo 30, versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Ajá, vámonos a olvidar ahorita de todos los demás. Vámonos hasta el libro de Apocalipsis. Cuando se conformó el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando ya tuvimos la Biblia armada como tal, dice el último libro, por algo está ahí, dice el del último libro, en el último capítulo, versículo 22, dos versículos antes de que termine la palabra de Dios, dice así, dice, yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cuales se ha escrito en este libro. Si se acuerdan ustedes, tenemos una descripción de la santa ciudad, la que nos está esperando ahí arriba, en el capítulo 19. ¿Qué quiere decir esto? Ok, miren, vamos a poner unos ejemplos para que sea bien entendible. La Biblia se compiló, se seleccionaron 66 libros, y de esos 66 libros ya no ha habido más. No ha habido un libro que aparezca y diga, no, es que este se les olvidó, aún y cuando han aparecido los apócrifos, los evangelios, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Ya les dije cómo se llamaban. Los evangelios no se llaman apócrifos, hay unos evangelios gnósticos y hay otros evangelios, no recuerdo su nombre ahorita, se me fue ahorita el nombre de esos evangelios. Pero vamos a suponer que de hecho, bueno, no me gusta esto de atacar a los demás, no es ataque, pero vamos a poner unos ejemplos bien claros. Los adventistas del séptimo día, sí creen en la Biblia, sí creen en la Biblia. De hecho, cuando los vemos ahí con su pantaloncito negro, su camisa blanca, su corbata negrita, su mochilita y sobre todo que casi siempre vienen con algún extranjero, siempre traen una Biblia. Ajá. Sin embargo, ellos tienen el libro del Mormón, un libro que escribió un humano, y le dan la misma autoridad a ese libro que a la palabra de Dios. ¿Sí? Le están añadiendo a la palabra de Dios. Ajá. Después, por ejemplo, los romanos católicos. Ellos dicen que los papas tienen la misma autoridad que los apóstoles y por eso sus escritos están al nivel de la Biblia. Ajá. Ellos consideran que el nivel de la Biblia, más bien dicho, ponen los escritos de los papas al nivel de la palabra de Dios, al mismo nivel de la palabra de Dios la ponen. No hay de que la Biblia es nuestra máxima. Nosotros vimos en la primera de las 4 características que nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios escrita, la Biblia. No hay más, no hay ningún libro que se le asemeje, no hay ningún libro que sea tan autoritativo como ellos. Sin embargo, todas las sectas, todas las religiones falsas ponen otras cosas que están, de hecho, inclusive la cienciología con el libro de Mary Shelley y los mormones ponen arriba las revelaciones que escribieron
de la Biblia, ¿no? Ojalá Dios les dé oportunidad, no, ya ni siquiera de arrepentirse, ¿no? De conocer la verdad que están ahí. Ajá. Dice esto, vamos a ver así, como que unos cuantos puntitos que seleccioné. ¿Cómo podemos poner en práctica la suficiencia de la Biblia? Dice el primero de esos puntos, la suficiencia de la palabra de Dios escrita nos anima a descubrir lo que Dios quiere que aprendamos o que hagamos. Vamos a suponer, ok, en cuestión, no lo sé, vamos a poner un ejemplo así, claro, claro, claro. Vamos a suponer que alguien que es soltero quiere aprender sobre el matrimonio. Quiere aprender sobre el matrimonio. Ajá. Entonces él es un creyente. Él lee continuamente su Biblia. Digo, ha de haber pocos, ¿no? Pero lee su Biblia, está en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice, voy a encontrar todo lo que diga la palabra de Dios en cuanto al matrimonio. ¿Le va a costar trabajo? Sí, por supuesto que le va a costar trabajo. Le, le, este, pero imagínense buscar en los 66 libros todo lo que dice acerca del matrimonio o todo lo que enseña acerca del matrimonio la palabra de Dios. Sí va a ser como no va a ser una tarea titánica. Afortunadamente hasta el día de hoy ya tenemos ahí varias concordancias, tenemos comentarios bíblicos, tenemos cosas que nos pueden ayudar. Sin embargo, nuestra fuente primaria debe decir ir a la Biblia y leer todo lo que tenga que ver conforme al matrimonio para que él lo pueda llevar a cabo con la que va a ser su esposa. O sea, no solo ver qué es el matrimonio, no solo ver cómo surge el matrimonio, no solo ver cómo me comporto como mariado, ¿no? Cómo me comporto como esposa. Se van a centrar en eso, pero ¿dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios escrita. Créanme, cuando uno busca un tema en particular, así que Dios haya puesto en su corazón, y que diga, pues voy a aprender todo lo que quiere decir la palabra de Dios acerca de esta cuestión en particular. Cada vez que empezamos a leer y a buscar en la Biblia ese tipo de temas, el Señor como que nos va animando, como que nos va dando alegría, como que nos va dando fuerza, no solo para descubrir lo que está por encimita, sino para descubrir lo que está oculto, lo que nos va a revelar Dios, lo que tiene revelación para nosotros, para nosotros. Ajá, lo vamos a ver ahorita en el cuarto punto. Dice, no se debe añadir nada a la Biblia y ningún escrito tiene igual autoridad o valor que la Biblia. Lo estábamos viendo ahorita en la lámina pasada. Hay muchas personas. Por ejemplo, conocí a otra persona que eh, sabe de la palabra de Dios. Pero yo creo ahorita su corazón está siendo engañado porque idolatra un libro llamado Los Manuscritos del Mar Muerto. Prácticamente ya no lee la Biblia porque está leyendo ese libro de los manuscritos del Mar Muerto. No he tenido oportunidad de leerlo. Lo voy a tratar de conseguir y leerlo para ver de qué habla. Yo me imagino que ha de hablar de los rollos que encontraron y todo esto, ¿no? Bueno, tengo más o menos una idea vaga por lo que dicen otros libros, pero está endiosado, ¿no? Y sube fotos y dice, esta es mi fuente y de todo esto, ¿no? Cuando lo que debería de subir es la palabra de Dios y esta es mi fuente primaria, esto es lo que yo creo, esto es lo que me dice Dios. Pero muchas veces nosotros nos desviamos y en vez de leer la palabra de Dios, empezamos a leer otros libros, aún y cuando sean de autores cristianos, aún y cuando hablen muy bien de la palabra, pero siempre lo hacemos a un lado. Ajá. Por ejemplo, hace un par de años yo adquirí un libro que se llama, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo a la mano. Compendio Portavoz de Teología, así se llama ese libro. Eh, Fue un libro que desde que lo abrí, no quería dejar de leerlo, no quería dejar de leerlo, ¿no? Empezaba yo a leer en la noche y a veces me quedaba yo sentado en la sala, me quedaba sentado en el comedor y no me daba cuenta que era la 1, 2 de la mañana y seguía yo leyendo porque se me hizo un libro magnífico, se me hizo un libro muy práctico, se me hizo un libro hermoso, ajá, pero llegó el momento en que desatendí mi plan por estar leyendo ese libro.
le estaba poniendo casi valor igual a la Biblia. ¿Qué hice? No, sí me gusta el libro, me gusta lo que dice aquí. Sin embargo, lo que yo tengo que hacer es otorgarle la autoridad a la palabra de Dios que se merece. Nadie de nosotros, ya como hijos de Dios, tendría que estar poniendo otros libros diciendo que es verdad lo que ellos dicen y no la palabra de Dios. Es desviar su corazón, es dejarse engañar por el enemigo, en el sentido de decir, no, es que este libro dice la verdad y ahora me doy cuenta que la Biblia está mal. Este cuate nunca fue cristiano, así de plano, nunca fue cristiano, nunca comprendió, nunca tuvo revelación, nunca tuvo comunión con el Espíritu Santo. Ese cuate no fue cristiano. Dios les dé iluminación para que siempre regresen a su amor primero, dice, ¿no? Y lo que les decía de lo de las sectas y las religiones, ¿no? Los santos de los últimos días, perdón, son los santos de los últimos días, los mormones, le creen más al libro del mormón que a la palabra de Dios. Los romanos católicos le creen más a los libros de los papas que a la palabra de Dios. Por ahí ponen un versículo de Juan, del libro de Juan, que ¿saben cuál es el pretexto de ellos para decir que los papas tienen más razón que los apóstoles que escribieron la Biblia? Que hay un libro de Juan que dice que si todas las cosas que hizo Dios no, ¿cómo se dice? No cabrían en todos los libros del mundo de ese tiempo, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? El pretexto que dan ellos para decir que los papas tienen revelación. Lo vamos a ver ahorita. Y se los digo porque tengo ahí relación con unas personas que están estudiando el apostolado en la Iglesia Católica y unos ya terminaron, tienen 8 años para enterarse que la Biblia no es suficiente. Bueno, que Dios les dé iluminación, dice. Dios no nos exige que creamos algo de Él o de su obra redonda si no está en su palabra escrita. Ajá, vamos a ver cómo podemos hacer eso. ¿Cómo podemos decir eso? Lo que les decía en una de las sesiones que tuvimos ya anteriores. Generalmente nosotros, si le preguntan a alguien cómo es Dios, inclusive a alguien cristiano o alguien que tiene otra fe o algo así, quien no ha leído su Biblia, siempre nos imaginamos a un Dios de barba blanca, de cabello largo, con una túnica blanca, ¿no? Así siempre le damos esa caracterización a Dios. La palabra dice que así dice que sea Dios, la palabra dice que así sea Dios. No, lo vimos hace poquito cuando vimos lo de los nombres de Dios, ¿no? Le estamos dando una característica humana porque es lo que nuestra mente entiende. No es que así sea Dios. Entonces, si alguien viene y nos dice, yo ya leí la Biblia y dice que Dios es un viejito que está sentado en su trono de barba blanca y sosteniendo un báculo, es totalmente mentira. Por eso Dios dice, no, no, ¿cómo se llama? Si no está en mi palabra escrita, no tienen que creer algo de mí. Por ejemplo, hay muchos que dicen que tenemos un Dios cruel, que tenemos un Dios castigador, que tenemos un Dios malo. Quien haya leído la Biblia completamente se va a dar cuenta que están totalmente equivocados. Ajá, totalmente equivocados. Todo lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios es que Dios es amor. Así, por más que quieran citar versículos a capítulos bíblicos acerca de que hay un Dios cruel, hay un Dios malo, que hay dos dioses, que no sé qué, no, Dios es el mismo y es en su palabra. Por eso, si alguien viene y nos dice, es que Dios es malo, si no está en la palabra de Dios, no tenemos obligación de creerlo. Dice el siguiente punto, no se debe colocar ninguna revelación moderna de Dios en igualdad con la Biblia. Ok, miren, desgraciadamente, en esta época de la iglesia, en esta era de la iglesia, no solo en esta era, desde que se conformó la iglesia primitiva y lo vemos en la palabra de Dios, han surgido personas que quieren venir a adorarnos la píldora, esa es la palabra, ¿no? Oye, fíjate que Dios me reveló. Ajá. Dios me reveló. Conozco, bueno, no personalmente, pero he visto algunas conferencias de un pastor que tiene una iglesia muy grande acá en Iztapalapa. Ajá, Montesión se llama la iglesia, muy buena iglesia.
Su pastor es un estadounidense que dice él que es más mexicano que el nopal. No puedo recordar su nombre, pero el pastor muy, muy bueno. Y una vez se le acercó una persona, así se le acercó una persona, y le dijo: pastor, Dios me reveló que quiere que yo venga y dé una conferencia. Así, así de barbas, ¿no? Así es como si yo llegara ahorita y a una iglesia que donde ni me conocen y que llegara y que dijera: ¿saben qué? Quítense porque Dios me reveló que yo tengo que venir a dar prédicas en esta iglesia, ¿no? Y el pastor bien sencillamente le contestó: ah, sí, hermano, tuvo esa revelación. Sí, claro que sí, hermano, me lo reveló Dios. Ah, ¿y por qué a mí no me reveló nada? De esa manera lo acabó, ¿no? Ah, ¿por qué a mí no me reveló nada? Ajá. Toda revelación, más en estos tiempos hay un movimiento llamado carismático. Ya lo veremos más adelante en doctrina, en eclesiología, que eso lo vamos a ver un miércoles, ¿no? Cómo hay un movimiento carismático ahorita. Generalmente ese movimiento carismático está representado por pastores o personas que dicen que tienen revelación de Dios. Ajá, que a ellos se les dio revelación de Dios. No dudo que haya alguna persona que tiene revelación de Dios acerca de su propia persona, de su familia, o que pueda afectar a una iglesia completa. De hecho, la palabra de Dios menciona que se puede afectar hasta el universo completo por medio de una revelación. Pero toda la revelación que ya Dios quería que supiéramos está en la palabra de Dios. Generalmente la revelación se utiliza para manejar a la gente, ¿sí? Para meterle ideas. Gente que no le gusta leer. ¿Cuántos hermanos conocemos que son medio flojos y que no les gusta leer la palabra y que van y creen lo que les dice el pastor? ¿Cuántos pastores tenemos ahora del famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? Algo totalmente antibíblico. ¿Cuántos pastores tenemos que saben de la palabra de Dios y que dicen: Dios me reveló? Ah, bueno, sí, ¿qué te reveló? No, es que nada más me lo reveló a mí. O sea, ¿qué onda, no? Le estás jugando al ocultista. No, eso no debe ser así. Dios dijo, Dios cuando le dijo a los profetas que les iba a dar revelación, la revelación siempre, la palabra de Dios dice que puede ser para una persona, para una familia, para una ciudad, para un pueblo, para una nación, para el planeta o para el universo. No es para que te quedes esa revelación o para que engañes a la gente diciendo que tienes revelación de Dios. Por ejemplo, yo ahorita les voy a decir que tengo revelación de Dios y quiero que y Dios me dijo que todos ustedes me deben de dar todo su dinero porque necesito un vehículo nuevo. Esa es una total y asquerosa mentira. Ajá, quien les diga eso, sí, híjole, aléjense, ¿no? Como decía antes un comerciante, aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Porque la revelación de Dios ya está en la palabra de Dios. No dudo, de hecho la misma palabra lo dice, que en los tiempos posteros muchas personas van a profetizar y muchas personas van a tener revelación. Sin embargo, esa revelación va a tener que ser comunicada y va a tener que ser conforme al orden de lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos seguir escuchando estupideces como revelación, perdonen por la palabra, pero esas estupideces por revelación, pues dejemos de leer la palabra de Dios y conformémonos con lo que nos digan esos pseudo pastores, esos pseudo líderes, esos pseudo maestros, que les están diciendo puras tonterías, que el cristianismo se enseñó en el 303, que los rollos del mar muerto son la mera neta del planeta. Ahí está la palabra de Dios. Si no la quieren leer, bueno, pues entonces confíen en los demás. Dice, nada, este les va a causar un poquito de confusión y voy a tratar de explicarlo, a ver si lo puedo hacer y a ver si no me condenan por hereje. Dice, nada está pecado si no está prohibido por la Biblia, ya sea por comisión u omisión. Ok, miren, ya sé cómo homologarlo. Miren, como les decía, su servilleta es abogado, su servilleta es abogado. Y de hecho hay un principio general de derecho que dice, si no está prohibido, no es delito. Ajá, así, para entenderlo, dice, si no está en la ley, no es delito. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Vamos a suponer que en el Código Penal Federal o en el Código Penal local, no pusieron que, así dice un artículo. Les estoy dando un ejemplo, no dice así, pero les estoy dando un ejemplo. En el Código Penal dice robarse un bolillo. No, vamos a un ejemplo práctico. Antes en el Código Penal había un artículo que decía el robo de famélico no estará tan castigado o no está prohibido. El robo de famélico es robar por necesidad. Ajá, es robar por necesidad.
O sea, decía, ok, si una persona roba un bolillo para dárselo a sus hijos porque tiene hambre, no va a estar penado. Otro ejemplo, vamos a suponer que el Código Penal dijera que quien le dé una patada a un perro no, no es un delito. Así que dijera. Sin embargo, vámonos ahora a la palabra de Dios. Por ahí hay una secta, creo que también son los mormones. Ahora la traigo contra los mormones, dicen, ¿no? Pero son los que me acuerdo ahorita. Ofrezco una disculpa, dicen por ahí. Los mormones dicen que beber café es pecado, así de plano, ¿no? Hay los adventistas del séptimo día dicen que comer carne es pecado. Ajá. Ok. La palabra de Dios dice que beber café es pecado. Ajá. Beber café es pecado. Yo afortunadamente he leído la palabra de Dios varias veces. No he encontrado un solo versículo que diga que beber café es pecado. Eh, Hay otros que dicen, no, hermano, usted se va a ir al infierno porque come carne. Ah, no, pero ellos no creen en el infierno, perdón, los adventistas del séptimo día no creen en el infierno. No, hermano, es pecado comer carne, no se va a ir al cielo porque usted come carne. ¿No han leído a Pedro? ¿No han leído a Corintios? ¿No han leído a Pablo? ¿Dónde dice que comer carne es pecado? Si Dios no lo prohibió, no es pecado. Ojo, ojo, ojo. Les voy a poner un ejemplo y que al rato me van a crucificar. Hay mucho hermano cristiano que bebe refresco, que bebe refresco de cola, por así decirlo. Ya pónganle ustedes la marca que quieran, ¿no? Y la palabra de Dios dice, yo no he encontrado un versículo que diga, no, mi hermano, beber refresco es pecado. Ok. Sin embargo, tenemos que comprender que si bien no es un pecado, ¿qué es lo que está dañando? ¿Qué es lo que está dañando? Está dañando el templo de Dios. Sabemos que a lo mejor un refresquito en este tiempo de calor nos cae bien sabroso, se los digo por experiencia, pero el abusar del refresco te va a llevar a otras situaciones que no te van a gustar. Y luego vas a estar chillando, señor, ¿por qué estoy enfermo? Pues porque tragas al refresco como idiota, ¿no? Se te dijo que, ok, no es pecado, pero te estás haciendo daño. Ni siquiera yo tuve que intervenir para reprenderte, ¿no? Fue tu cuerpo el que te reclamó de que ya deja de meterle esas porquerías, pero no quisiste. Pues yo ni siquiera tuve que hacer nada. Tú eres el que solito ni te castigaste, no, tú te descuidaste. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener un punto muy fino aquí. Dicen algunos hermanos legalistas, no, si vas al cine es pecado. Mm, no lo dice la palabra, pero también hay que saber, es una línea muy, muy como delgadita entre saber en qué nos puede edificar, si es solamente una diversión, si no lo peligroso es que endiosemos algo, ¿no? Que endiosemos algo. Es, ahí está el punto fino, porque la palabra de Dios sí dice, ok, a ti te gusta mucho Batman, si tú prefieres ir a ver Batman en vez de la palabra de Dios, aguas, aguas, porque tú ya te estás haciendo un ídolo. Ajá. Entonces, si no está prohibido por la Biblia, no es pecado. Ajá. Ok, por ejemplo, ahora, por ahí conozco una pastora, bueno, no la conozco ni quiero conocerla, solamente vi una vez un video porque me llamó la atención que el video principal decía, si no diezmas te vas al infierno. Una pastora, ajá. Ok, otra vez, me van a tachar, ¿no? Yo no voy a una iglesia donde haya una mujer como pastora. Perdónenme, si a alguien le ofende, les ofrezco una disculpa, pero yo no voy a una iglesia donde haya una mujer como pastora. La palabra de Dios dice por qué. Segundo, yo creo que la pastora ni siquiera ha leído la Biblia bien. En el Nuevo Testamento ya el diezmo no existe. Existe para Israel, para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Pero sí habla de ofrendas. Ajá, sí habla de ofrendas. Pero no son obligatorias. Pablo lo explica. Ni siquiera me voy a meter en los detalles. Ahí investiganlo ustedes, ¿no? Pero el hecho de que alguien venga y les diga, si ustedes no ofrendan, si ustedes no diezman, se van a ir al infierno. Pues la que ya está en el infierno es ella, ¿no? Porque
le está poniendo, miren, está incumpliendo con todo, le está poniendo, le está quitando, le está inventando un pecado, los famosos pecados nuevos, se está colgando de una revelación que supuestamente ella tuvo, o sea, está mal, pues, ¿no? Pero bueno, allá quien quiera seguir a esos líderes, les vuelvo a repetir, si no leen, olvídense, van a... ¿Para qué les digo cómo vamos a quedar? Dice, Dios no nos exige, perdón, ahí me equivoqué, les digo que mi dislexia ya no me ayuda en nada. Dios no nos exige nada que no esté ordenado en su palabra escrita. Ok. Otra vez. Sí, ahora sí me estoy viendo bien mala onda, ¿no? Bien mala leche. Pero por ahí los adventistas y otras sectas dicen, el sábado lo tienes que respetar. El sábado no haces nada, ¿no? Es pero tan fácil darles no un bibliazo, ¿no? Ni siquiera tienes que utilizar la Biblia para tumbarles su argumento, ¿no? Y hasta se enojan. Nada más, esa vez que el hermano ahí con el que estaba discutiendo acerca de si teníamos que guardar el sábado, ¿no? Ni siquiera tuvo que usar la palabra de Dios. Ajá. Porque él decía, Dios en su palabra nos ordena que guardemos el sábado. Dije, carajo, ¿en qué libro del Nuevo Testamento? No, porque se supone que es el nuevo pacto. Ajá, que todos, es más, desde Jeremías dijo, Nel, ya no quiero nada de eso, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que tenemos que seguir la ley, ¿no? Bueno, dije, bueno, de los 10 mandamientos, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. Hay uno que falta. ¿Cuál es? La obediencia del sábado. Ok, está bien, ya. Pero ni siquiera me tuve que ir ahí. Yo le dije a este cuate que me estaba diciendo que tenía que guardar el sábado. Ok, le digo, ok, ¿cómo estás seguro? Hoy es día lunes. ¿Cómo estás seguro que este lunes es lunes? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo. Sí, ¿cómo estás seguro que el lunes es lunes? Ahí va. Julio César cambió los días en el calendario. Cambió los días en el calendario. Y luego por ahí vino el Papa Gregorio e impuso esta semana de lunes a domingo. Esta semana la impuso. ¿No? Dice Pedro, dice, ¿cómo saber cuando una doctrina es sana doctrina? Leer, de otra manera jamás sabrá cuál es la sana doctrina o no. No existe otra manera de saberlo más que leer y leer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi estimado Pedrito. Estás dando un resumen acerca de esto que estamos diciendo, ¿no? Tú lo resumiste perfectamente y hacia allá voy, hacia el final. Pero eso está resumido de todo lo que estamos viendo en este momento. Ajá. Les decía, ok, ¿cómo se llama? No nos exige nada. ¿Cómo sabemos que el lunes es lunes? Cuando se perdieron 15 días. Se perdieron 15 días en el cambio de Julio César y en el cambio del Papa Gregorio. ¿Dónde están esos 15 días? ¿Cómo sabemos que hoy lunes es lunes? Ya, no se metan en problemas. Ya lo veremos en apologética, cómo se desvirtúa, pero así con una mano en la cintura, el hecho de creer que ¿cómo se llama? Que el sábado es sábado, ¿no? Segundo, tampoco lo ordena la palabra de Dios, no nos exige que guardemos el sábado. De hecho, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que guardar todos los días, no solo un día, todos los días tenemos que guardarlo, ¿no? Vámonos al último, debemos estar en plenitud de gozo con lo que Dios nos ha dicho en la palabra de Dios, en la Biblia. Ok, yo Juan Antonio, quisiera saber más, aprender más, Señor, dame más revelación, auméntame el cerebro, no sé, hazme más grandota la cabeza para que yo pueda aprenderme de memoria la Biblia, quiero saber más de ti, pero Dios dice, te conozco, Juanito, te conozco y sé lo que vas a hacer con lo que te revele, con lo que te dé, con lo que aprendas. Siéntete gozoso con lo que te he dado, con lo que has aprendido, con lo que has leído. Ese es el rollo del asunto. Yo tengo que estar alegre con lo que Dios me ha dicho en su palabra. Yo no tengo por qué sentirme triste de que quisiera saber más. No tengo por qué estar deprimido porque no entiendo. ¿Por qué? Porque el Señor en su tiempo y momento perfecto me ha dicho lo que tengo que aprender, lo que tengo que saber y lo que tengo que obedecer y lo que tengo que practicar. La suficiencia de la Biblia
Es lo que necesitamos para vivir una vida cristiana completa. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer al Espíritu Santo, que demos fruto, que maduremos espiritualmente, que caminemos con Dios como Él quiere que caminemos, de manera perfecta y recta, que caminemos en santidad. Por eso el Señor nos dice, por eso esta materia, desde que iniciamos es, lean su Biblia, lean la palabra. No van a saber si estoy en lo correcto o incorrecto si no leen la palabra y lo confrontan. Pero que siempre a todos nosotros, y les digo siempre porque yo al inicio así empecé, a mí me daba una flojera tremenda leer la palabra de Dios, que me conformaba con lo que me decía el pastor, con lo que me decía el maestro, con lo que me decían todos aquellos que dije, no, pues es que como ellos ya la leyeron, pues ellos saben más que yo. Pues sí, bruto, saben más que tú porque no quieres leer. Que bien lo resumió Pedrito. No vamos a ver si es sana doctrina, no vamos a ver si viene del Espíritu Santo, no vamos a saber si esto es verdad lo que el Señor quiera que aprendamos, si no leemos. Híjole, la verdad, yo sí, y Pedrito me conoce, todos mis amigos del instituto me conocen, que yo sí me enojo. De hecho ahí tuve varias peleas con varios de mis amigos, ¿cómo se llama? Porque no leían. Una vez un maestro en una materia que teníamos que se llamaba Panorama del Antiguo Testamento, nosotros teníamos que responder un cuestionario de 10 preguntas a mano, y no solo de un libro. Nos daba, a veces cuando bien nos iba, nos daba nada más 3 libros. Teníamos que leer esos 3 libros y contestar las preguntas a mano. Y una vez recuerdo muy bien que el maestro hizo una pregunta en clase, ya casi para finalizar, y nos dijo, a ver, leímos ¿cómo se llama? Josué. Nos tocó leer Josué. Y entonces yo quiero que ustedes me digan por qué el pueblo de Israel pasó 40 años vagando en el desierto. Créanme, yo sí, digo, no es no es falta de modestia, pero yo sí lo leí y sabía por qué, pero dije, no, ya hasta les caía mal a algunos porque siempre era el que estaba levantando la mano, siempre era el que estaba participando, siempre era así. Y ni siquiera era ñoño, ¿no? Más bien era así como de los relajientos, pero pues, yo sí leía, me encantaba leer. Pues hizo la pregunta y nadie del grupo le supo responder. El maestro se dio una enojada. Saludos al maestro Fernando Merino. Se dio una enojada, pero de esas así, nos iba a castigar brutalmente nos iba a castigar. Nos estaba poniendo así, como dicen, como lazo de cochino. Y no, estaba, pero lo que se dice enojado y al doble, ¿no? Con miedo, esa vez sí recuerdo que con miedo levanté la mano así, digo, y me volteé a ver el profesor y me dice, ¿tú sabes por qué? Y yo le dije, sí, maestro, yo sé por qué. Y le di la respuesta. Aquí lo dice en tal capítulo, en tal versículo, y dice así. Yo creo que no sé si porque era ya faltaba poco tiempo para terminar la clase, o porque, no lo sé, pero el maestro cuando le di la respuesta se volteó a todo el grupo y, y le dijo al grupo así, el compañero los acaba de salvar. Así no, ya, ay, no, maestro, pues, ¿qué pasó? Pues, sí quiero ser como Jesús, pero no, bruto, o sea, los acabas de salvar del castigo. Ajá. Y yo dije, bueno, dice, y el maestro decía, ¿por qué no leyeron? Yo también por dentro le estaba preguntando, me estaba diciendo, ¿y por qué no leyeron? Pues sí, eso está bien claro, ¿no? O sea, ¿por qué 40 años? Pues está bien claro. ¿Por qué no leyeron? ¿No? Ahí, esto, todos nosotros tenemos que leer y leer y leer y leer y leer. Hay un plan bíblico que les subo, ni siquiera tienen que molestarse. Hay planes bíblicos en su Biblia que tienen. Hay planes bíblicos en internet, hay planes bíblicos en los grupos. Pero no, nos tenemos que aferrar a lo que nos digan otras personas. Están bien, hay personas que mueven versículos de la Biblia para su propia conveniencia. ¿Cómo vamos a ver si el versículo que nos está leyendo es lo que dice? Porque no agarramos nuestra Biblia y nos vamos a leer. Entonces, todo esto que hemos visto hasta el día de hoy en esta materia de doctrina de la palabra de Dios,
Es para que leamos y leamos. Yo se los dije al principio, no hay materia más práctica que esta. Es leer y leer y leer y si no entiendo, pregunto, y si no entiendo, le pregunto al Señor, y si no entiendo, pido sabiduría, y si no entiendo, voy con alguien que me ayude. El chiste es que no dejemos de leer y de leer y de leer. Ese es nuestro gran problema, que somos flojos, que somos desinteresados y no queremos leer. Entonces vamos a hacernos ese hábito de leer y de leer y de leer cada día de nuestra vida. Así sea un capítulo, así sea un libro, así sea toda la Biblia completa. Un lector promedio podría leer toda la Biblia completa en aproximadamente 2 meses. ¿Sí? El plan bíblico se lee un año leyendo 4 capítulos diarios. 4 o 2 o 5 o 6 capítulos diarios. Capítulos, ni siquiera un libro. Pero no queremos leer. Me cuesta trabajo. No puedo leer. No. Bendita sea mi suegra que lee su Biblia. Yo luego ando buscando, ¿dónde está doña Rosario? ¿Dónde está? Está sentadita leyendo la palabra de Dios con la comprensión que el Señor le ha dado, con la sabiduría que el Señor le ha dado. Se sienta y lee la palabra de Dios. Y lo malo es que luego viene y me dice, Juan, ¿qué significa esto? Juan, y me agarra así, ¿no? Ya les decía la otra vez, pero lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Hay niños que traen su Biblia, hay personas que traen su Biblia. ¿Por qué nosotros no queremos leer? Ya parece regaño, pero pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué no leemos? ¿Por qué nos hacemos flojos? ¿Por qué nos hacemos decidiosos? Hay que leer y leer y leer la palabra de Dios. La versión que ustedes quieran, la 1960, la 2015, la traducción al lenguaje actual. Dios habla hoy, la Reina Valera actualizada. Es que no le entiendo a la Reina Valera 1960, pues está la traducción al lenguaje actual. Está la Dios habla hoy, está la nueva versión internacional, está la nueva traducción viviente, no, la nueva versión internacional, ¿sí? Tenemos pretextos, infinidad de pretextos para no leer. Entonces vamos a hacernos ese hábito de estar leyendo y leyendo y leyendo para conocer cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que no la hace, porque no lees. Si tú leyeras, ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas, muchas gracias por la bendición recibida el día de hoy. Gracias por estas palabras que pones en nuestra boca, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de enseñar. Señor, por favor, que arda nuestro corazón en ese deseo de seguir aprendiendo de ti, de conocerte, de vivir junto a ti, de amarte, de bendecirte, de alabarte, de estar en tu casa, Señor, de conocerte cada día por medio de tu palabra. No dejes, Señor, que nos interrumpan, que nos gane el enemigo y que hagamos a un lado tu palabra por seguir a maestros, por seguir libros, por seguir personas, Señor. Sino que al contrario, Señor, tú nos muestres tu voluntad por medio de la palabra de Dios escrita. Gracias, Señor, por el día que nos diste, por la bendición de haber llegado a nuestra casa, por aquellos que van en camino, que van a llegar, que bendiga su camino, Señor, y sobre todo que nuestras familias estén en tus manos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos el próximo miércoles y ya les diré la clase que sigue, pero ya acabamos en la sesión que sigue. Bendiciones.